ama no esté tenso, descanse en el Señor y no pasa absolutamente nada. Tenemos que ser felices. Dios nos ha llamado a ser felices, no estar tristes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues es un placer verles de nuevo domingo tras domingo. Es una bendición muy grande el poder estar reunidos en el santo nombre del Señor Jesús. Hoy tengo una palabra, Dios me ha puesto una palabra que yo sé que los hombres ayer tuvimos una reunión, evidentemente voy un poco a repetir algunas cosillas de ayer, pero no las voy a con tanta claridad como la matizamos ayer, porque ayer fue una exposición más bien para hombres y tiene otros matices y otros colores, ¿verdad? Pero sí voy a tratarlo de otra manera, diferente, pero no por ello exento de jugo, al contrario, ¿no? Al contrario, sino que es para más diversidad. Y está acerca de, quiero tratar acerca de dos procesos en el ser humano. Cómo por un momento de placer, el hombre de Dios, la mujer de Dios, por un momento de placer, puede perder toda la bendición que Dios le ha dado a través de toda su vida. Y la segunda parte es la parte positiva. Cómo siendo fiel y leal a Dios y a la iglesia y a los pastores se puede duplicar esa bendición de Dios. Es decir, que tenemos los dos matices y las dos enseñanzas. Una, la primera, que es, bueno, los que lleváis mucho tiempo en el Evangelio, es archiconocida y os va a gustar, es un poquito dura, un poquitín dura, un poquito difícil para nuestros días, incluso no es viable en nuestros días, pero hay un trasfondo de enseñanza que sí que es bueno. Y la segunda parte pues ya es muy contenta, muy alegre, muy parte de fidelidad hacia nosotros. Y lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 38, del 12 al 26. Y lo quisiera leer si soy capaz, porque he cogido una Biblia a propósito de Nueva Versión Internacional. Y tengo una letra, ya sabéis, las letras que son de la Biblia, ¿no? Que tienes que necesitar un telescopio para poder verla. Vamos a ver si lo logro. Génesis 38, versículos del 12 al 26. Lo voy a leer yo porque tengo la nueva versión internacional, que es un lenguaje más actualizado y será más accesible para poder comprenderlo. ¿Lo tenemos ya? Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo del duelo, Judá fue al pueblo de Timán para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad para casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio, con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: «Deja que me acueste contigo». «¿Qué me das si te digo que sí?», le preguntó ella. «Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño», respondió Judá. «Está bien», respondió ella, «pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes». «¿Qué prenda quieres que te dé?», preguntó Judá. «Dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en la mano», respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y quedó embarazada, dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer. Pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: «¿Dónde está la prostituta de Enayín, la que se asentaba junto al camino?». «Aquí nunca ha habido una prostituta», le contestaron. Así le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: «No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa». «Que se quede con las prendas», respondió Judá.
No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo la envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resulta de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaba sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién es este sello, el cordón del sello y el bastón. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposo a mi hijo Selá, y no volvió más a acostarse con ella. Jacob era el cuarto hijo de las tribus de Jacob, Dios de Abraham, de Isaac, disculpad, ¿verdad? Y su nombre significa alabanza. Judá se convirtió en el patriarca de la tribu del mismo nombre, ¿verdad? Una de las tribus prometidas en el reino de Israel. De esta tribu provendría el linaje posteriormente de la tribu de Judá del rey David y vendría el Mesías, Jesucristo. Mateo 1:1, no lo leamos, no hace falta. Judá enviudó, como acabamos de leer, pero anteriormente un hijo que tuvo murió dejando una viuda. Y era costumbre que la viuda se volviera a casar con uno de los hermanos del fallecido para que tuvieran descendencia sanguínea. Judá se había comprometido en dar a la viuda en casamiento a otro de sus hijos, pero Judá, no cumplía. Así que un día, como hemos leído, Tamar, al saber que su suegro subía a otro pueblo para llevar las ovejas a trasquilar, era un hombre pudiente, un hombre que tenía bastante dinero, bastantes ovejas, ganado. Entonces esta mujer se vistió con velo para que no reconocieran y ropaje y colores propios de una prostituta de aquel entonces. Y fue el lugar donde solían ponerse las mismas. Así que Judá se acercó y se, como hemos leído, verá también embarazada. Fijémonos que aquí el problema, que la tentación de este hombre está en el camino. Es justamente lo que nos ocurre también a nosotros. Nosotros muchas veces no, siempre estamos bendecidos de parte de Dios. Pero siempre también hay por ahí una tentación en el camino. El problema está en que nosotros nos desviemos del camino. El problema está en que Judá se desvió del camino, esperándole la debilidad del ser humano por un momento de placer carnal, por acostarse con una, ¿verdad? Pues entregó todo, absolutamente todo. Ese es el problema, el gran problema que muchas veces tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Que Dios nos bendice un montón, nos da todos los parabienes que nosotros le pedimos y demás, pero la debilidad nuestra nos lleva a cometer cosas que no le agradan al Señor. La debilidad en este caso de nosotros, en este caso era de la lujuria, del pecado, de la carnalidad. Y también la falta del control de los impulsos carnales. Se dejó llevar enseguida por su debilidad. En nuestros días, evidentemente, la cuestión no es tan equiparable como el ejemplo que acabamos de añadir, ¿no? Porque en este caso la mujer necesitaba un poco un estilo de venganza porque quería resarcir aquella falta de compromiso de Judá y aquella costumbre muy fea, horrible. Y es inviable en nuestros días, por supuesto, y yo no sé si esto lo bendeciría a Dios, no recuerdo muy bien, de que cuando quedara viuda una mujer, pues se la diera a un hermano, ¿verdad? Eso está feo, está muy mal, evidentemente, ¿verdad? Porque es Dios el que pone a las personas. Hoy día es totalmente inviable, tanto cristianos como no cristianos. Cristianos, evidentemente, tenemos que nuestra mujer o viceversa, o nuestros maridos tienen que ser personas que Dios pone, no porque cuestiones familiares ni religiosas, ni otras cuestiones, ¿verdad?, de tradiciones. Eso está muy feo. Lógicamente no tiene ningún parangón con el día de hoy, pero sí tiene parangón eso, ¿verdad? El poder entender que la debilidad del ser humano nos lleva a cometer pecados y faltas que nos hacen apartarnos y alejarnos de Dios. En nuestros días puede ser equiparable, pues, ¿en cuanto a qué? En cuanto al deseo que tiene el hombre de poder y la ambición desmedida que puede llevarnos a la corrupción. Nos hace desviarnos. Las tradiciones de principios éticos y morales y el abandono de responsabilidades nos hace caer en estas tentaciones.
Otro de los ejemplos que pueden ser hoy un tipo de desviación puede ser el materialismo y el amor por el dinero, ¿verdad? El desviarnos a esa debilidad. Parece ser que el dios dinero, el mamón, ¿verdad?, es el que persigue muchas personas, incluso algunos cristianos, no nosotros, porque nosotros somos especiales. Nosotros no perseguimos al amor al dinero, ¿verdad? No queremos el dinero para nada, ni nos hace falta, ¿verdad? Porque tenemos a Dios, que es la fuente de toda provisión. En Cristo tenemos todas las riquezas en gloria. ¿Para qué nos hace falta dinero? Para nada. Dios proveerá. Es una realidad, no digo con ironía, es una realidad, ¿eh? No lo digo, es una realidad. A nosotros no nos hace falta el dinero para nada. Pero bueno, el materialismo a la gente sí que les gusta, les encanta el tener, el poseer y demás. Entonces es un poco una desviación del camino en el cual iba Judá. No tanto a la prostitución, nosotros como hombres y mujeres nos vamos a desviar, por supuesto que no, pero sí a otras cosas, como por ejemplo el tema este de que estamos hablando del materialismo, la lujuria, el amor, la lujuria no, perdón, el amor al dinero, el acumular bienes, riquezas. O también, cómo no, también puede haber otro tipo de tentaciones, como por ejemplo los placeres inmediatos. Placeres inmediatos, ¿verdad? Ya dejamos un poco al margen el tema sexual, como hemos dicho, ¿verdad? Pero puede haber cosas que nos hacen pretender escaparnos de la realidad, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, uno de los ejemplos puede ser la infidelidad, por ejemplo, mental, o por qué yo habré estado con esta situación, o por qué yo me iré con este hombre, con esta mujer, si al final lo que me está haciendo es un infeliz o no estoy siendo feliz. Es decir, que son situaciones que uno le hace desviarse de la verdad y del camino. Cuando Dios es el que ha puesto a las personas y les ha unido. Entendemos esto que Dios pone a las personas, ¿eh? Placeres inmediatos, también como también las drogas, el alcohol, las apuestas, el tan traído y llevado hoy entretenimiento digital de las vías de las redes sociales y demás, que nos hace también distraernos mucho de la verdad, ¿verdad? Y bueno, también puede ser una desviación de querer apartarnos del camino que Dios nos ha trazado. Así que las personas en realidad buscan escapar de la realidad que Dios le ha llamado, porque la realidad a la cual Dios nos ha llamado conlleva también una serie de renuncias a los placeres mundanos, ¿verdad? Placeres mundanos que antes conocían y que ahora, gracias a Dios, hemos apartado de un lado. Pero hay veces que hay personas sí tienen esa tentación de inclinación a caer en esos placeres. Y ahí es donde viene el gran problema. Otra de las situaciones que se nos puede dar como cristianos, ¿verdad?, es el apartarnos del camino por el cual iba Judá a negociar con las ovejas, a trasquilar las ovejas, es el egoísmo, y la búsqueda también de la gratificación personal. El ser egoísta, el mirar solamente por mí, para mí, por mí, y por las necesidades que yo tengo, que uno tiene. Ese egoísmo nos hace también apartarnos de la verdad, cuando un cristiano jamás debe ser egoísta, sino al contrario, todo lo que tiene lo debe dar, lo debe compartir, lo debe poner a disposición del prójimo, a disposición de los demás, ¿verdad? También la búsqueda de gratificación personal, es decir, el que me reconozcan a mí en mi trabajo, en mi familia, en mi entorno, en mi sociedad, en mi yo, que yo me tienen que reconocer que yo valgo mucho, como dice el anuncio, ¿verdad? Que yo soy muy importante, que yo soy necesario, ¿verdad? Otras son la autosuficiencia también, el individualismo, el yo primero y luego después los demás. Esa tendencia también nos hace desviarnos del camino, no tanto a la prostitución como el ejemplo de Judá y Tamar, pero sí a desviarnos del camino y alejarnos. La falta de compromiso y la responsabilidad. En la historia de Judá, el gran error fue no cumplir con su palabra. Al cristiano no podemos estar así. Lo que decimos tiene que ser. Si tú sí es sí, que sea así. Si tu no es no, es que tiene que ser no. No puede haber atisbo de variación en ningún momento. Judá, en este caso, se comprometió y sabía que tenía que entregar a Tamar al hijo. Y no cumplía. Recordamos que Jacob era un engañador y un mentiroso, que lo había heredado de sus padres y seguía haciéndolo él también. Jacob, engañador y mentiroso, y sin embargo era un hombre de Dios. Qué cosa más rara, ¿no?, hace el Señor, ¿verdad? O si no, mírate tú a ti mismo, ¿verdad? No me miro yo mismo mejor. Yo soy un hombre de Dios, pero de vez en cuando fallo, ¿eh? Y alguien me puede tildar o me puede decir, pues mira esta o mira el otro más allá, pero somos hombres y mujeres de Dios. Pero Dios nos ama.
por su gracia y por su misericordia. Que eso es lo realmente importante, ¿verdad? Aunque erremos. Pero en este caso la falta de compromiso y la falta de palabra de este hombre de Judá, de responsabilidad, le hizo, y por ese momento de placer, le hizo entregar toda la bendición que él le había dado. Tú fíjate cómo Dios te está bendiciendo con tu familia, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu trabajo, con tu economía, cómo Dios te está bendiciendo. Y por un momento de placer, un momento que te quieres escabullir y quieres salirte de esa realidad, hay veces que entregamos todo, nos rendimos todo, somos capaces, el ser humano es capaz de renunciar a la verdad de Dios, al amor de Dios, a la bendición de Dios, por un momento de placer, como hizo este Judá, por un momento de acostarse con una mujer, vendió todo lo que tenía, entregó absolutamente todo, el sello, el báculo y el cordón, todo lo que le identificaba como cristiano. Nosotros como cristianos, ¿qué es lo que te identifica a ti? Es una pregunta que yo te hago. Yo evidentemente lo sabemos, ¿no? Casi todos, pero que tú serías capaz de vender algo de lo que tú tienes, entregar lo que Dios te ha dado. Creo que no deberías hacerlo por un momento de placer, por un momento de salirte de ti mismo. Eso jamás se debe hacer porque las consecuencias al final se pagan. Esta mujer Tamar, como el diablo, ¿verdad? Sabía que la debilidad de Judá era esa. Y como era un mentiroso, le dijo, me vas a dar unas prendas porque no me fío de ti. Eres un mentiroso, no me fío de ti, así que me vas a entregar esto si quieres tener ese momento de placer. Y este, ni corto ni perezoso, cogió y se lo entregó todo. Le entregó todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que sentía, todo lo que le identificaba, bienes, riquezas, absolutamente todo, por un momento de placer. Fíjate, cristiano, cómo podemos llegar a ser igual que nosotros como Judá, por una simpleza, por un agradar al marido, agradar a la mujer, agradar al novio, a la novia, agradar a quien sea, somos capaces de entregar todo lo que Dios nos da, renunciar a eso. Lógicamente eso tiene sus consecuencias, unas consecuencias horribles y tremendas, ¿verdad? Así que caer en la debilidad es despreciar las bendiciones que Dios nos ha dado hasta ahora. Este hombre entregó el sello, el báculo y el cordón. El sello ya sabemos que es idéntico. Bueno, no lo sabemos, perdonad, lo digo por hecho. Tiene un significado bíblico. El sello representa la autoridad, el sello representa la protección, el sello representa la autenticidad. El sello antiguamente se usaba al igual que el día de hoy la visa, la tarjeta o si no de crédito de débito. Es lo mismo, el sello, porque con ese sello se hacían transacciones económicas. Cuando tú vas a comprar un mercado con el sello, tú imagínate que tú entregas hoy tu tarjeta de débito a cualquiera que pase por la calle, de débito o de crédito. Igualdad. ¿Tú lo harías por un momento de placer? ¿Verdad que no? Este no tuvo ningún tipo de contemplación, que entregó el sello con el cual se hacían las transacciones económicas. Con eso, Tamar, o que se lo vendiera, podía hacer transacciones porque era el sello, que autentificaba que era un hombre rico, que tenía ganado, que tenía no sé qué, que tenía tierra, y podía engañarle, pero este le entregó, no quería, despreciaba la bendición de Dios. Y hasta ahí, hasta ese sello le había bendecido Dios. Así que fijaros la importancia. El sello se usaba para marcar documentos importantes, demostrar la legitimidad. Era la firma para realizar transacciones económicas. Gracias a Dios que hoy en día nosotros, nuestro sello, el sello que nos identifica a ti, me identifica a mí, no es otro ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestros corazones, ¿verdad? Aunque también podemos venderle. Hay gente que se atreve a hacer esa barbaridad de renuncia a la bendición del Espíritu Santo de Dios con tal de tener un momento de carnalidad o de placer o de cualquier otra lujuria. Hay personas que desgraciadamente lo hacen. Así que este hombre entregó el sello que le identificaba. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. También entregó el báculo. Lo desechó. Fijaros que con el báculo, por aquel entonces Judá era, digamos que era un símbolo del que el pastor, un símbolo no, era con, ¿cómo se llamaba? Hombre, que me lo comentaste, ¿cómo se llama el palo este? ¿El báculo? Sí, ya, ese báculo, el bastón, bueno, el báculo, bastón.
El báculo del bastón es con el cual se dirigía a las ovejas. Es decir, eso es lo que entregó también Judá a las ovejas. Hoy en día, evidentemente, tú no tienes ningún báculo, no tienes ningún bastón para dirigir a tu familia, ¿verdad? No tienes ese báculo, no tienes pero sí dirige a tu familia, pero aún así lo entrego, porque el báculo de hoy en día para nosotros es la palabra de Dios, con lo cual dirigir a nuestra familia. Y con eso con eso se encargaba de dirigir a las ovejas. Recordamos, por ejemplo, en Salmo 23, dice la palabra de Dios que tu vara y tu callado nos infunden aliento. El callado era el báculo para dirigir a las ovejas. En este caso nosotros en el día de hoy, para dirigir a las personas bajo la premisa de la palabra de Dios. Como es obvio, nosotros tenemos la palabra de Dios que dirige a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a quien tengamos, ¿sabes? Pero este cogió y lo entregó. Digo, mira, que se busque, pensaría, que se busque en la vida, mi familia, que se busque en la vida de las ovejas, que vayan solo a donde vayan a comer, donde les dé la gana, y ya está. Y lo entregó el báculo, se lo entregó a esta mujer que se prostituyó porque no se fiaba de él. ¿Sabéis? No se fiaba de él, pues me vas a entregar el báculo. Y así fue. Lo importante que es, ¿verdad? El tener, y eso es una bendición que Dios le había dado para poder saber y dirigir. Renunció a ello. Por un momento de placer, es igual, ahí queda eso. No tiene importancia. Así que nosotros como pastores, tú como pastor, porque tú eres el pastor de tu familia, tú eres el pastor de la gente que Dios te ha puesto a tu alrededor, somos llamados a cuidar, a guiar y a proteger a tu congregación. Esa es tu función. Ya no yo como pastor porque ya lo sabemos de sobra, ¿no? Pero tú eres ese pastor y tú tienes un callado. Dios te ha dado un callado para poder dirigir a tu familia. Ese callado ya sabes cuál es. La palabra de Dios, ¿verdad? Y con esa tenemos que guiar y que dirigir y no que anden como cabras por ahí. Bueno, no importa, no es igual. Ya se convertirá el día de mañana. Y cogemos y renunciamos y lo dejamos ya aparcados ahí. Por un momento de placer. ¿Para qué? Ese momento de placer puede ser para que no se vengan contra nosotros, para decir, es que me van a contestar mal, me van a decir cosas feas, ya paso de él o de ella. ¿Sabes? Eso es abandonar también el báculo, es renunciar a tu placer, para que así no te hieran. Es una renuncia también a ese sentido, ¿verdad? Así que tenemos que ser ahí también ojo avizor en esa línea y no renunciar al báculo como hizo Judá. Ha renunciado al sello y al báculo y también renunció al cordón. Renunció al cordón. El significado bíblico del cordón también, bueno, podemos interpretarlo de esa manera. El cordón probablemente era la cuerda que sujetaba el sello. Y podemos interpretarlo espiritualmente como que ligaba el sello al cuello, al hombre, a la persona. Una ligadura, una identidad, que ligaba la identidad hacia la autoridad de Judá. Y puede tener eso, pues, varios significados, pero a menudo se asocia con la unión y la conexión entre el sello y el compromiso que nosotros tenemos, que hemos dado. Tiene otras interpretaciones también, por ejemplo, el cordón escarlata en la historia de Ra, la ramera, Josué 2. No vamos a entrar en ello. Simboliza la salvación y la redención, pero bueno, eso es otra historia. Así que espiritualmente el cordón simboliza la conexión entre Dios y tú. Entre Dios y tú. ¿De acuerdo? Entre Dios y su pueblo. Y representa la fidelidad y la promesa de la salvación. También puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de las relaciones en la comunidad de la fe, donde los creyentes están llamados a estar unidos en amor, ¿verdad? Así que también Judá puso en riesgo su reputación de entregar el cordón, su autoridad y su identidad por un placer temporal. Entregó absolutamente todo eso. Conclusión en esta línea y en este área. Estos símbolos, el sello, el báculo y el cordón, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra identidad en Cristo. En la iglesia evangélica de hoy en día, el cordón puede representar, evidentemente, la unidad entre los creyentes, la comunidad de fe, y esta está llamada a estar unidas en amor entre nosotros. Estamos ligados entre nosotros. Recordamos también el archiconocido pasaje que siempre decimos en las bodas, ¿verdad? El cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Nos liga el Espíritu Santo a nosotros. Eso no podemos entregarlo, tenemos que estar siempre ligados y atados. Así que cada uno de ellos nos recuerda varios aspectos fundamentales de nuestra fe, la autenticidad de nuestra salvación, la guía divina, ¿verdad? Y la importancia de estar unidos en amor, cada uno de esos tres símbolos que acabamos de mencionar.
no tenemos que vender lo que Dios nos ha entregado por un momento de placer, queridos hermanos. Es un poco el resumen de esta parte, ¿verdad? De la parte un poco negativa. Negativa en el sentido, ¿no? De aprendizaje, más bien de enseñanza, de exhortación. No podemos no vender lo que Dios nos ha entregado por un momento de placer. Ese momento de placer se acaba y la ruina que te queda a ti y a tu familia es horrible. Es tremenda. Al final nos pagamos todos y a la iglesia también. ¿De acuerdo? Así que es una seria advertencia, ¿verdad? De no renunciar a las bendiciones que Dios nos ha dado. No renunciar por cualquier circunstancia. En un momento de placer, sacaros del tema de lo sexual si alguien lo tiene metido en la cabeza, no. Hay otros placeres, ¿verdad? Hay otros placeres por ahí que nos llevan a la perdición. Cada uno sabe cuál es el suyo. Así que no nos dejamos caer con eso, no renunciemos a lo que Dios nos ha entregado, esa bendición tan grande que Dios nos ha dado, en la cual estamos progresando día tras día. No nos desviemos del camino, porque si también recordamos, Judá iba camino a su trabajo, a esquilar las ovejas, pero cogió y se desvió. Él voluntariamente se desvió. No es que tampoco la sedujera ni nada, o luego le sedujo más cuando se desvió, pero él tomó la iniciativa de desviarse. Así que nosotros tenemos que permanecer firmes, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y así nunca nos ocurrirá absolutamente nada. ¿De acuerdo? Mira, queridos hermanos, yo sé que hay muchas veces que vosotros, yo creo que casi todos los que estamos aquí somos personas maduras, muy maduras. Algunas maduras y otros no tanto, estamos en ese proceso. Pero esta semana, ahora ya pasamos a la parte ya más positiva, ¿verdad? Esta semana me llamó una hermana, la voy a poner María porque posiblemente nos esté viendo por internet. Me llamó María después de 13 años. Al cabo de 13 años, que estuvo con nosotros en la iglesia, servidores de vida, me escribe María, me puso un audio y me dice: pastor, tengo que pedirle perdón después de 13 años. ¿Por qué? Porque me fui de la iglesia. Y tú escuchabas a María hace 13 años, era una mujer entendida en la palabra de Dios, era una mujer que cuando hablaba contigo lo hacía con reflexión. No era ninguna loca, no era ninguna, lo primero que me venga a la cabeza eso lo suelto, no. Era una mujer reflexiva. Y me dice: perdóneme, pastor, porque fue una inmadura. Digo, pensaba, ¿inmadura? Sí, porque me fui de la iglesia. Al cabo de 13 años está arrepentida de haberse ido de la iglesia. Uno, como pastor, sabe lo que va a ocurrir cuando la gente se va de la iglesia. Lo sabe, lo discierne espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto, queridos hermanos, en un sitio, en una iglesia y con un pastor. ¿Sabe? Y ahora vamos a entrar en esa línea. Con un pastor y con un profeta, y vamos a entrar en la línea del profeta. Nos ha puesto, y no se puede uno salir, aunque quiera. Hoy en día, el modernismo religioso que hay en el mundo es que cada uno, incluso entre los pastores, hay reuniones de pastores, a veces que yo me escandalizo, vamos a dejar esa palabra. Me dicen: es que las ovejas son de Dios. Claro que son de Dios. Entonces las ovejas van donde quieren. Digo, ¿pero qué? Digo, ¿en qué mundo vive? Yo pensaba, en la última reunión tuve la oportunidad de decir: pues no, estás equivocado. Las personas no van donde quieren, no se pueden ir a la iglesia porque les incomoda la hermana que está al lado que hoy no se ha maquillado. ¿No? Usted no se puede ir por eso. O porque yo he dicho una palabra un poco disonante en el día de hoy sin querer y usted, oye, habla por mí, me está contando lo que yo le he contado a él. Mentira. No es cierto. Usted no se puede ir bajo ningún concepto porque Dios no se equivoca. Dios no hierra. Si usted se hubiera querido estar en otra familia, lo hubiera puesto en otra familia genética. ¿Por qué se cree que usted que ha nacido con esos padres y esas madres genéticos? ¿Que ha sido por arte de magia? No. Es porque Dios lo ha establecido así. Espiritualmente es la misma consecuencia genética. No se puede uno ir de donde Dios le ha puesto, porque Dios le ha puesto con un pastor y con una oveja y con un profeta, en este caso que vamos a ver ahora. No podemos ir bajo ninguna circunstancia. ¿Se puede ir? Claro que se puede ir, pero se va en desobediencia, se va en desorden.
no se va bajo la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de los Reyes, capítulo 19. Del 19 al 21. A ver. 19, del 19 al 21. A ver, alguien que por favor me lo lea porque... Sí, alguien que lo lea, tenga la amabilidad. 19, del 19 al 21. Gracias, hermana. Gracias por la rapidez. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuncas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Fijaros el llamado de Dios, queridos hermanos. O sea, ¿habéis percibido la sustancia que hay dentro de eso? Dios llama a la persona, Dios llama, a través de Elías, llama a Eliseo. Y le dice, vente en pos de mí. ¿Os acordáis también del pasaje de cuando Jesucristo llama a los discípulos? Dejadlo todo y vente detrás de mí, venid detrás de mí. Recordamos eso, ¿verdad? Fijaros cómo Elías le llama a Eliseo y le dice, ven para acá, vente conmigo. Y coge Eliseo y le pide permiso para ir con sus padres. En este caso, si se lo concede, ¿verdad? Pues venga, vete a despedirte de tus padres, pero si quieres venir, ven en pos de mí. Y coge Eliseo y quema absolutamente todo lo que tenía. Quema el arado con el cual trabajaba, porque se dedicaba a eso, ¿verdad? Quemaba el arado y sacrificó los carneros o los bueyes, con los cuales, los bueyes con los cuales se encargaba de arar, y los repartió al pueblo. Es decir, que vendió todo lo que tenía para irse con Elías, detrás de Elías. Fijaros tú que, yo sé que esto no es viable, ¿no? Pero tú imagínate que ahora viene por ahí otra persona y dice, no, pues no te vayas con Elías, vente conmigo que yo toco mejor la alabanza. Es inviable, a que sí, a todas luces. Me explico, ¿verdad? Lo que trato de decir. Una persona, donde Dios le pone en un sitio con una persona determinada, tienes que estar ahí. O sea, tenemos que estar ahí, tenemos que estar. Mira, a mí Dios me ha puesto contigo, me guste o no me guste. ¿O qué te crees? ¿Que solamente vais a fijaros en mí? Yo también me fijo en vosotros. Me guste o no me guste, tengo que estar con vosotros, contigo. Porque Dios me ha puesto. Y sois una bendición, evidentemente. Otra vez no tanto. Otra vez sois carga, en el buen sentido. No quiero decir que seáis malas personas ni nada de eso. No estamos hablando de... Sino que a veces que es tanta la carga que digo, oh, madre mía, ¿vale? Pero sois una bendición tremenda. Entonces, no sé, yo no me puedo ir, yo no te puedo decir, te vas de la iglesia porque me has contestado mal y te cojo y te echo. ¿A que no lo puedo hacer? ¿Y tú sí lo puedes hacer? ¿Irte de la iglesia? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se te vienen esos pensamientos satánicos a la cabeza de vez en cuando? Porque tienes una grieta. Ahí no estabas esta mañana. Tienes una grieta. ¿Dónde la tienes? La grieta en la cisterna. Y por ahí se te escapa constantemente. ¿De acuerdo? Eso es diabólico y satánico. Cuando escuchas eso a una persona, la reprendes en el nombre de Jesús. Y si hace falta, le das un cachetazo espiritual. Eso no es viable. Yo tampoco es viable. Jamás me vas a decir, pues ahora te vas, porque eres un no sé qué, no sé cuánto. No. Dios nos ha puesto, nos ha unido con nuestros defectos y con nuestras virtudes, ¿verdad? Nos ha puesto juntos. Así que Eliseo
se constituyó en una persona fiel al profeta de Dios y en ningún momento dejó de ser leal a su maestro, siempre le fue fiel. Incluso cuando éste le dijo que se fuera, porque llegó un momento que tenía que partir hacia los cielos, le dijo Eliseo, mira, vete porque, no sé las circunstancias, porque internas no vienen reflejadas en la Biblia, ¿no? Pero dice, vete ya a tu casa porque mi momento ha llegado y tengo que partir. Se tenía que ir a los cielos ya. Así que ese momento quizá no sea agradable para ti, vete a tu casa. El verme que yo voy a partir. Y le dije, y dice, de eso nada, estaré contigo hasta el final de mis días. Hasta que tú partas, estaré contigo. Yo no miré. Igual que tú, ¿verdad? Eres fiel. Si en alguna circunstancia, por enfermedad, el pastor o la persona que tú estás a tu lado ve que está enferma, estarás con él hasta el final de sus días, ¿sí o no? Igual que yo también lo estaré contigo. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. En los matrimonios, ¿cómo se dice? Amén, gloria a Dios. Y nosotros somos un matrimonio espiritual. Fiel al profeta. Es por ello que es una forma de lealtad, ¿no? Una doble... Y fíjate tú cuando... Ahora, mira qué bonito es. Por eso decía al principio de toda la predicación, decía que esta es la parte en la cual... la primera parte, recordamos que perdíamos la bendición, ¿no? Porque vendió el sello, todo el rollo ese, ¿verdad? No volví para atrás. Pero en esta parte en la cual seguimos siendo fieles a Dios, donde nos ha puesto al profeta, Dios nos da una doble bendición, una doble porción de su espíritu. Por cuanto somos fieles y somos leales a Dios, a su iglesia, al profeta, en este caso, ¿verdad? Al profeta. Somos fieles y somos leales. Y le da una doble porción de su espíritu. Cuando le llamó Dios a su siervo por medio del profeta Eliseo, dejó todo su trabajo, como hemos dicho. Así que, como Dios nos va a dar una doble porción de su Espíritu Santo, ¿verdad? A todos los que en Él creemos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 17, dice así. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo, fijaros, ¿no? La connotación que tiene con Elías, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Gloria a Dios. Así que el llamado y la herencia y esa doble porción viene por la fidelidad y lealtad que nosotros tenemos a Dios, a la Iglesia y a todo lo que supone nuestra comunión con el Señor. Así que el manto en el cual recordamos que cuando subió a los cielos Elías le dejó caer el manto. Este manto representa la autoridad, la identidad y la protección de Dios. Ese manto es el que nosotros tenemos que tener hoy como cristianos. Simbólicamente porque no tenemos ningún manto físico para poder... Bueno, sí podemos tenerlo, pero no es más bien religioso, no es en libertad. Así que este manto representa una autoridad y la unción de Dios. En el Antiguo Testamento el manto era símbolo de autoridad. Nosotros el manto espiritual que tenemos es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es símbolo de autoridad. Por ejemplo, en Primera de Reyes, lo que estábamos leyendo, Elías lanza su manto sobre Eliseo y simboliza una transferencia de autoridad y poder al llamado profético que Dios le estaba haciendo. Así que el manto tiene identidad y poder. El manto también se asocia al llamado de Dios. En el caso de David, recordamos, por ejemplo, cuando fue ungido rey, se le dio un manto que simboliza una nueva identidad, una nueva responsabilidad. A José, su padre, le entregó un manto de varios colores, lo que representaba el favor hacia él y hacia la posición familiar en la cual tenía que él estar. Así que vemos también que el manto significa poder. Vemos como el manto, el heredero, Eliseo, golpea, al igual que Elías, las aguas y las aguas se abren, igual que hacía el maestro. El manto ese que tenemos es también un símbolo de poder. No solamente es intelectual ni reflexivo que lo tenemos aquí en la mente, sino que tú tienes el poder coger y abrir las aguas para poder pasar por el
sitio seco. También representa protección y refugio. El manto puede servir como símbolo de protección. Por ejemplo, en el libro de Ruth, se acerca a Booz y le pide que extienda su manto sobre ella, lo que simboliza el deseo de ser protegida y acogida bajo su cuidado. Representa también redención y salvación. Y hay un manto también, en el Antiguo y Nuevo Testamento, hoy todavía sigue vigente, en el judío, que es el talit, el manto de oración. El manto de oración es un mandamiento que Dios dio en la Torá al pueblo judío. Según el judaísmo rabínico, este manto está compuesto por 613 flecos, 613 preceptos, negativos y positivos. Para que nosotros eclesialmente nos hemos quedado solamente con los 10 mandamientos, pero esos 613, los preceptos del judaísmo, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, estamos exentos de todos esos. Del único que no estamos exentos, ¿de cuál es? Solamente hay uno. 2, añade luego el Señor Jesús. Amarás. Ese es el único mandamiento. Los demás, sí, hay que cumplirlos, pero ese es el vital. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y con eso tenemos cumplido absolutamente los 613 preceptos rabínicos que tenían el manto de oración. No tenemos ningún talit por ahí, ¿no? Vosotros los que andáis ahí en el... Pero no, aquí no tenemos alguno. Y se me ha olvidado, lo hubiera podido traer. No tenemos ninguno. Bueno, otro día lo enseño. Es un manto de oración llamado talit. ¿Sabéis cuál es ese manto? Qué lástima que no lo tenga, hombre. ¿Podéis mirar alguno de los sugieres? ¿Podéis mirar? ¿Sabéis lo que es un talit? Sí. ¿Podéis mirar aquí en el armario? Un ujier solamente. No vengáis los tres porque si no... Cristina, opina lo tuyo porque veo que no saben... No, déjalo ya han ido. Gracias. Si no lo encontramos, pues nada, otro día me comprometo. No me voy a comprometer que luego no cumplo. y me llaman como Jacob, mentiroso, engañador. No, pues. El talit tiene 613 flecos. Pero fijaros que incluso en el tiempo neotestamentario, Jesucristo llevaba el talit. Es el mismo talit con el cual la mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús. Ese es el talit, el borde del manto de oración. Lo tocaba, ¿por qué le tocaba el borde del manto? Pues porque en ese borde del manto estaban los 613 preceptos que a ella la hacían inválida o impura, mejor dicho, por tener flujo de sangre. No podía acercarse a ningún hombre de Dios, a ningún sacerdote. Pero esta mujer, llena de necesidad imperiosa, se acerca a Jesús, no le toca a él, pero sí toca los preceptos, como diciendo, yo quiero cumplir, quiero que tú me sanes para cumplir esos preceptos y ser pura delante de tu presencia. Ese es el significado de tocar el borde del manto del talit, del borde del manto, que es el que tenía Jesucristo, no lo tenemos. Bueno, vale. Así que ese es otro del manto, ese se llama el manto de oración. Nosotros hoy en día, evidentemente, no es necesario que vayamos por ahí con ningún manto, como veis que a los judíos que salen por ahí con un manto en la televisión, ¿no? Que salen con un manto arriba, me estoy refiriendo a ese manto, no es otro. No es necesario que vayamos con eso porque en Jesucristo hemos cumplido toda la ley, no hace falta que tengamos cumpliendo la ley, es suficiente con eso. Así que hoy en día es algo simbólico, puesto que nuestra herencia, la herencia de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Y con Él tenemos una identidad. Y tenemos una identidad en Cristo que también nos lleva a una servidumbre, a servir a Dios. Al aceptar a Jesucristo como Salvador, nos revestimos con ese manto de justicia. Vale. Este manto nos identifica como hijos e hijas de Dios y nos proporciona una nueva forma de vivir. Por lo cual, con este manto tenemos un llamado y un propósito. Cada creyente tiene un propósito y un ministerio en el cuerpo de Cristo. Y este manto
precisamente habla de protección y también de refugio, como hemos venido hablando. El manto del Espíritu Santo también está lleno de poder. Nosotros tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado por medio del Espíritu Santo. La presencia de Dios y el poder en nosotros. Así es que, queridos hermanos, las señales de tener el manto son los dones espirituales. El Espíritu Santo también nos otorga pues, el poder para poder hacer y realizar cosas sobrenaturales, ¿verdad? Así que ese manto que le dejó Elías a Eliseo es el que debe ser lo importante en nuestra vida, que nos trae bendición y nos trae una doble porción de su espíritu. Y para concluir, ¿cómo se hereda este manto? ¿Cómo podemos alcanzar el manto de oración, el manto de protección, el manto de bendición? Claro, por fidelidad y por lealtad. ¿Cómo era, claro, efectivamente, cómo era este hombre? ¿Cómo era Eliseo con su pastor? Claro, era obediente y era fiel. Y aunque le dijera el profeta, vete, dijo, no, yo te voy a estar aquí hasta el final, hasta que ascendía a los cielos. Recordemos que es una de las dos únicas personas que no ha visto la muerte en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué decías? Que es que no te oigo. Estabas hablando, perdona, quería que te estaba diciendo. Era una de las dos personas que no han visto la muerte en la Biblia. Entonces, el talismán. Sí, lo que pasa es que no se aprecian bien los flecos. Bueno, vale, por aquí tiene un montón de flecos. No se ve bien. Entonces la mujer, se ven, pero es que no lo aprecio muy bien. Estoy tan cerca que se ven los laterales. Bueno, pues al final de los laterales también por ahí hay 613 flecos. Entonces la mujer que tenía flujo de sangre, lo que hizo fue tirarse al suelo y tocar el borde de los flecos. Tocó los flecos. Es el borde del manto de Jesús. Tocó los flecos. Es este, no es más. Jesucristo llevaba este. Ese no ha variado nunca. Desde que lo dio el Señor en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy sigue siendo el mismo siempre. No varía. Ese que estáis viendo es el que llevaba Jesucristo. El mismo, evidentemente, no, sino las formas, ¿verdad? Bueno, para concluir estaba diciendo que Eliseo obtuvo una doble porción del Espíritu Santo de Dios porque por la fidelidad a lo que Dios le había dado, a lo que Dios le había puesto, ¿verdad? No renunció en ningún momento. Renunció a todas las riquezas. Renunció a las riquezas que le había dado con el arado, lo quemó, los bueyes que tenía, que deberían valer una pasta, ¿no? Porque era maquinaria para arar, debería valer su dinero. Pues cogió y renunció a ello. Y sacrificó los bueyes y los dio a los demás. Sin embargo, los otros no. ¿Os acordáis, Judas, que le había dado mucho ganado, mucho dinero y tal? Y cogió y dijo, esto lo tengo, me da igual. Por un momento de placer, pierdo, me da igual. No pasa nada. Nos damos cuenta, ¿no? La fidelidad a Dios, que es lo que nos va a bendecir siempre. Es por lo cual vamos a tener una doble porción siempre de su Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues este era el mensaje que quería trasladaros en esta mañana, queridos hermanos, porque lo he visto importante y muy necesario, porque viene a colación también acerca de las tres últimas predicaciones acerca de la bendición de Dios. Quería que supiéramos que nosotros tenemos una doble porción del Espíritu Santo como bendición de Dios. Que las bendiciones que Dios nos ha dado, no hagamos como Judá, que nos desviemos el camino y la perdamos, bajo ningún concepto, por un momento de placer, sino todo lo contrario, ser como Eliseo con Elías. Dios te hace el llamado y tú te mantienes ahí firme hasta que la muerte te lleve a su presencia, o venga Cristo, evidentemente. Por supuesto, la venida de Cristo está ahí, ¿verdad? Así que una de las dos cosas nos sucede en nuestra vida. Así que, querido hermano, enhorabuena, porque yo creo que hemos aprendido todos hoy a cómo seguir y ser fieles y obtener una doble porción del Espíritu Santo de Dios. El Señor os bendiga y os guarde.